Perdí a mi hijo mayor por entregarle todo al menor, y cuando lo necesité, me cerró la puerta en la cara. Si vuelves a tocar mi puerta, llamo a la policía. Eso fue lo último que dijo, sin gritos, sin lágrimas, solo esa voz que ya no tiembla ni se quiebra, una voz que aprendí a reconocer demasiado tarde, la de alguien que ya no te debe nada. Y ahí estaba yo, su madre, parada frente a su casa, rogando con los ojos que dejara abierta la puerta, que me dejara cruzar el umbral, que me escuchara aunque sea por última vez, pero me la cerró en la cara como quien apaga una vela que ya no alumbra, como quien se cansa de esperar, y no lo culpo. Tengo 2 hijos, se llevan apenas 2 años. De niños eran inseparables, dormían en la misma cama cuando había tormenta, se tapaban las espaldas en la escuela, se repartían el pan con mantequilla, aunque no alcanzara para los dos. Pensé que serían inseparables para siempre. Y para aquel entonces me gustaba creer que los amaba igual, o eso me repetía. Pero si soy brutalmente honesta, siempre tuve una debilidad por Emir. Era el más frágil, el más apegado a mí, el que lloraba si yo no lo arropaba por la noche. El que me buscaba con la mirada, incluso entre gente conocida. Said, en cambio, era distinto. Más callado, más maduro, más hecho solo, nunca pedía nada, y quizás por eso pensé que no necesitaba tanto. No era un favoritismo grosero, era silencioso, casi invisible, pero existía y creció con los años. Cuando llegó el momento de la universidad, la verdad no nos alcanzó. No teníamos dinero para 2 matrículas completas. Mi esposo y yo hicimos lo que creímos mejor en ese instante. Le dijimos a Said que tendría que buscar una beca o trabajar, que lo sentíamos, y él lo hizo, sin un solo reproche. Se partió el lomo en empleos de medio tiempo, llegaba con los pies reventados, las manos agrietadas de cargar cajas o lavar platos, pero nunca se quejó. Mientras tanto Emir tenía todo cubierto, matrícula, transporte, hasta el nuevo portátil que él mismo pidió sin miedo, porque ya sabía que su sí estaba asegurado. Yo miraba a Said y sentía un nudo en la garganta. Había algo en su mirada que se había apagado, pero me decía a mí misma que era temporal, que un día él también cosecharía lo suyo. La verdad es que no era una estrategia, era injusticia, una lenta, progresiva injusticia, y él solo se fue alejando, dejando de buscarme, de esperar algo de nosotros. Mientras tanto, Emir seguía siendo el centro. Si le dolía la cabeza, yo corría por una aspirina para él. Si tenía miedo, le ponía una mano en el pecho. Si fracasaba en algo, le prometía que estaba bien, que no era su culpa. Y entonces llegó Alma. Ella fue amiga de ambos, desde la escuela secundaria, pero fue con Said que empezó a salir, y yo lo vi cambiar. Reía más, volvía a casa con ganas, hablaba de planes, de viajes, de futuro. Yo no lo decía en voz alta, pero en mi interior agradecía que por fin tuviera algo solo para él. Alma era encantadora, educada, dulce, y por primera vez en años, Said me hablaba con ilusión, con esa voz limpia que tiene uno antes de que la vida te desgaste. Yo la quería como una hija, pero pronto, sin saber cómo, empezaron los silencios entre los hermanos. Said ya no lo invitaba a salir, las sobremesas dejaron de ser a carcajadas, y cuando le sugerí que no olvidara a su hermano, él solo me miró y me dijo: ya no es un niño, mamá. Fue como una bofetada suave, fría, justa. Me dolió, pero no dije nada, como tantas veces. Entonces, Emir empezó a tropezar en la universidad. Dudas, inseguridades, comparaciones. Y mi esposo y yo, como siempre, salimos al rescate. Cursos extras, material nuevo, incluso un portátil más avanzado. Said se enteró. No sé cómo, solo recuerdo que una noche entró a la cocina. Me miró largo con esos ojos apagados y serenos y dijo: entonces era cierto, él siempre fue tu favorito. No supe qué responder, no tenía con qué defenderme, y fue ahí, creo, donde se rompió algo sin retorno. Desde entonces Said me miraba como se mira a un extraño, como alguien que ya no ocupa un lugar ni siquiera en los recuerdos, y la culpa, esa sí se instaló para quedarse. Yo la llevaba en los hombros cada vez que lo escuchaba estudiar en madrugada, cuando veía sus manos rajadas, cuando lo oía suspirar solo en su cuarto. Me decía que era fuerte, que ya le tocaría, que solo estaba siendo estratégica. Mentira. Un día, Emir se me acercó, se sentó frente a mí, con esa cara que ponen los hijos cuando no saben si lo que van a decir los va a liberar o a condenar. Mamá, me gusta Alma. Se me detuvo el aliento. ¿Cómo que te gusta? Desde siempre, desde la secundaria, solo que nunca se lo dije, y él se me adelantó. No dijo mi hermano, dijo él, y por primera vez sentí que algo se desmoronaba dentro de mí. ¿Sientes que te la quitó? Siempre ha sido así, mamá, siempre se llevaba todo. Me quedé congelada, no sabía si abrazarlo o ponerle un alto. No había odio en sus ojos, solo una tristeza profunda, y debajo de esa tristeza, algo más viejo, un resentimiento callado. Intenté razonar, decirle que Alma estaba con Said, que parecían felices, que no podía, ¿y yo qué? Me interrumpió, dolido. ¿Acaso a mí nadie me ve?
No supe qué responder, solo lo abracé y fue ahí, en ese momento, en el que debí haber puesto límites, donde empezó de verdad la caída, porque a partir de ahí, cada vez que venía Alma, ya no la veía igual. No sé cuándo exactamente dejé de verla distinto, tal vez la forma en que se reía con Emir, o la forma en que lo veía cuando él hablaba, tal vez siempre fue así, y yo nunca lo noté, pero ahora lo veía todo, o al menos eso creía. La primera vez que insinué algo fue sin querer, o eso me dije. Alma y yo estábamos en la cocina, cocinando verduras para la cena, y solté una frase sin pensar demasiado. Siempre te he visto muy conectada con Emir. Ustedes tienen una chispa especial, ¿no? Ella frunció el ceño confundida. ¿Qué quieres decir? Nada, solo que a veces uno termina con quien no debe porque no se atreve a ver más allá. A veces el amor real está más cerca de lo que uno cree. Ella no respondió. Me miró un instante, pero no dijo nada. Cambié de tema como si nada, pero ya había sembrado la semilla. Y lo peor es que no fue la última vez. Repetí esa estrategia en pequeñas dosis. Comentarios al azar, frases con doble fondo. Tú y Said no se ven tan unidos últimamente. Emir siempre te ve como si fueras lo más importante de su vida. Hay cosas que no se fuerzan y cosas que fluyen solas. Nunca le dije directamente que dejara a Said, pero tampoco necesitaba hacerlo. Lo más bajo vino cuando hablé con Emir. Le dije que tal vez Alma sí sentía algo, pero no se atrevía, que no debía rendirse tan fácil, que a veces hay que luchar por lo que uno ama. Yo, su madre, lo animé. Yo misma empujé esa chispa que ya ardía. La noche que todo se quebró, Alma se quedó hasta más tarde de lo normal. Said tenía turno nocturno y yo me fui a dormir temprano. A la mañana siguiente me levanté a preparar café y encontré a Emir en la cocina, los ojos rojos, los codos sobre la mesa, temblando. ¿Qué pasó? Le pregunté. No me miró, solo dijo, pasó y luego se rompió, como si hubiera estado conteniéndose toda la noche. Mamá, Alma y yo estuvimos juntos anoche. Se me fue el alma al suelo. Quise gritar, llorar, golpear la mesa, pero no hice nada de eso. Lo abracé, se aferró a mí como un niño asustado. Me dijo que no sabía qué iba a pasar, que ella no le había prometido nada, que simplemente había sucedido. Después de eso, Alma dejó de venir, se distanció. El ambiente se volvió tenso, pesado, como si todos camináramos sobre vidrio. Said no decía nada, pero estaba raro, más callado, más seco. Yo no sabía si sospechaba, Emir tampoco. Vivimos en ese limbo durante días, hasta que Alma volvió una tarde cualquiera, tocó la puerta con los nudillos, sin insistencia, como si no quisiera que abriéramos. Cuando abrí, estaba parada, sin maquillaje, con la cara pálida y la mirada hundida. No quiso pasar, solo dijo que necesitaba hablar. Said estaba en el sofá con el portátil en las piernas. Al verla se levantó de golpe. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Alma asintió, no se acercó. Estoy embarazada, dijo sin rodeos. Said sonrió, dio un paso hacia ella. ¿Es en serio? ¿Vamos a tener un bebé? Ella dio un paso atrás. No es tuyo. Y entonces se hizo el silencio, un silencio tan brutal que hasta el aire dejó de moverse. Yo estaba en la cocina, pero lo escuché todo. Said no dijo una palabra, solo la miró, primero confundido, luego herido, después vacío. En ese momento, Emir apareció, tal vez por destino, tal vez por castigo. Lo vio todo, el rostro de Alma, el de Said, el de él mismo, y en segundos Said se le fue encima. No hubo aviso, le soltó un puñetazo que lo tiró al suelo. Emir se cayó de espaldas y se golpeó contra la pared. Alma gritó, yo corrí, mi esposo entró desde el patio, todo fue caos. ¿Cómo pudiste? Gritaba Said, con lágrimas en los ojos. Eras mi hermano, maldita sea, mi hermano. Emir no se defendió, solo se cubría el rostro, mientras su hermano lo golpeaba, mientras toda nuestra historia se deshacía frente a nosotros. Mi esposo logró separarlos apenas, pero el daño ya estaba hecho. Said me miró, tenía los ojos enrojecidos y algo más, desprecio, dolor. Yo bajé la mirada. Claro que lo sabías, dijo con la voz quebrada. Siempre lo supiste, siempre fuiste parte de esto. Mi esposo intentó hablar, pero Said lo apartó de un empujón. Y no intentes salvarla, ni a él. Esta familia está podrida, siempre lo estuvo. Alma lloraba en un rincón. Emir seguía en el suelo temblando. Yo quería decir algo, pero no tenía palabras. No quiero volver a verlos, a ninguno. Ustedes murieron para mí hoy. Y se fue. No recogió nada, no miró atrás, cerró la puerta y desapareció. Esa noche nadie durmió. Alma se encerró. Emir lloró hasta quedarse dormido. Mi esposo fumó en la terraza sin decir palabra, y yo me senté en la oscuridad, con los brazos cruzados, sintiendo cómo algo dentro de mí también se apagaba. Pasaron los días, semanas. Alma dio a luz a una niña preciosa. Tenía una risa que iluminaba todo, pero yo no podía disfrutarla. La ausencia de Said pesaba más que cualquier llanto de bebé. Intenté llamarlo, le escribí, le mandé fotos de la niña, cartas, audios con su vocecita diciendo «Te quiero, tío». Nada, silencio, como si ya no existiéramos, como si él mismo se hubiera arrancado el apellido y la historia. Un día, mi sobrina vino a visitarme y me soltó una frase que me dio un vuelco al estómago. ¿Sabías que a tío Said le está yendo muy bien?
Vive en otra ciudad, tiene un buen trabajo, dicen que está comprometido. ¿Comprometido? Esa palabra me dejó vacía, no por celos ni orgullo, sino porque comprendí que su nueva vida no tenía espacio para nosotros. No estábamos invitados, ni como padres, ni como familia, ni siquiera como recuerdo. Pero Emir, él trataba de ser padre, en verdad trataba. Trabajaba largas horas, cuidaba de su hija y sostenía como podía a Alma, que cada día parecía quebrarse un poco más. Yo lo ayudaba, lo apoyaba como no lo hice con Said, pero siempre faltaba algo, algo que se había ido con su hermano. Hasta que llegó esa noche. Una llamada del hospital a las 2 de la madrugada. Me despertó el timbre del teléfono, pero fue mi esposo quien atendió. Lo escuché repetir, ¿cómo, cuándo? Y supe que algo grave había pasado. Emir había sufrido una caída en el trabajo, trauma craneal y fractura de columna. Estaba inconsciente, en coma. Corrimos al hospital. Los médicos fueron fríos y claros. Era grave, muy grave. Si despertaba tal vez no volvería a caminar. El seguro cubría solo lo básico, pero los tratamientos intensivos, las operaciones especializadas, todo lo que podía hacer una diferencia, no teníamos cómo costearlo. Alma no trabaja, mi esposo y yo apenas manteníamos la casa. Las cuentas médicas comenzaron a apilarse como ladrillos de una pared que nos iba a aplastar. Fue entonces que lo supe. Tenía que buscar a Said, no por mí, ni siquiera por Emir, sino por mi nieta. Esa niña no merecía crecer sin padre, no merecía pagar por errores ajenos. Buscar a Said fue como perseguir un fantasma que yo misma había enseñado a esconderse. Había cambiado de número, no estaba en redes sociales. Lo único que tenía era la ciudad que mencionó mi sobrina y la dirección que conseguimos tras semanas de preguntar. Cuando llegamos, la calle parecía de postal. Casas ordenadas, jardines cuidados, un silencio casi elegante. Toqué la puerta y sentí más miedo que el primer día que lo dejé en la escuela. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, se quedó mirándome unos segundos, sin reconocerme del todo. ¿Qué haces aquí? Su voz era firme, neutra, fría. Hola, necesito hablar contigo, por favor. No me invitó a pasar. Se quedó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Es Emir. Tuvo un accidente. Está en coma. Es grave, muy grave. Me temblaba la voz. No dijo nada, ni una mueca, nada. El seguro no cobra lo que necesita. Si no se opera, puede morir o quedar inválido. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Preguntó sin pestañear. ¿Es tu hermano? No. Ustedes murieron hace años, y yo no resucito muertos. Sentí que me desmoronaba, pero seguí. Alma no puede sola, tiene que cuidar a su hija, tu sobrina, una niña de 6 años. Said, ella no tiene la culpa de nada. Él me miró como si hablara de un extraño. ¿Quieres que me haga cargo de la hija de la mujer que me traicionó con mi hermano mientras tú lo permitías? No fue así, intenté decir, pero él me interrumpió. ¿De verdad tienes el descaro de venir a mi casa a pedirme dinero, a exigirme madurez? Me ardía todo el cuerpo, pero insistí. Tú siempre fuiste el fuerte, el que no necesitaba nada. Emir, él siempre necesitó más. No, él siempre quiso más, y ustedes le dieron todo, incluso lo que era mío. Se quedó en silencio. Yo la amaba, susurró. A Alma, iba a pedirle que se fuera a vivir conmigo. Tenía todo listo, y ustedes me lo arrebataron, porque no sabían amar sin dividir. Quise tocarle el brazo. Él lo retiró como si le hubiera dado asco. Tienes que ayudar. Si no lo haces, se va a morir. Y si muere, dijo con una calma que me heló, será consecuencia de sus propias decisiones, no de las mías. Tomó el celular de su bolsillo mirándome fijo. Lárgate o llamo a la policía. Y me fui. Volví a casa con el alma hecha polvo. Mi esposo no me preguntó nada. Sabía que había fallado. Esa noche no dormimos. A la mañana siguiente, el médico fue claro. Si no se operaba esa semana, Emir podía quedar parapléjico o no despertar. No teníamos opciones, salvo una, la casa de mi madre, la que había heredado, la que alquilábamos para sobrevivir, nuestro último recurso, mi fondo de jubilación. Miré a mi esposo, él me miró también. No hizo falta hablar, sabíamos que lo haríamos, pero antes yo quise intentarlo una vez más, volver a tocar esa puerta, esta vez los dos juntos. Fuimos juntos, mi esposo y yo, de pie frente a la puerta de Said. Yo con el corazón hecho trizas, él con el rostro endurecido por los años y por la culpa. Said abrió sin sorpresa, como si hubiera sabido que íbamos a volver. No dijo nada, mi esposo fue el primero en hablar. Tu hermano está al borde de la muerte. Si no se opera esta semana, podría quedar inválido o peor. No tenemos cómo pagar. Said se recargó en el marco de la puerta, los brazos cruzados, la expresión impenetrable, como si habláramos de un desconocido, como si estuviéramos en mundos distintos. ¿Por qué yo? Preguntó sin rabia, sin emoción. Solo curiosidad cortante. Porque eres su hermano, dije yo, apenas con voz. Porque alguna vez lo fuiste. Pues no lo soy. Ustedes me hicieron entender eso cuando lo eligieron, cuando se quedaron callados, cuando le dieron lo que era mío.
Intenté acercarme, pero mi esposo me detuvo con un leve gesto. Esta vez él llevó la conversación. No es momento para hablar del pasado. Estamos aquí porque no hay otra salida. ¿Y la casa de la abuela? Preguntó Said mirándome directo. ¿Ya la vendieron? Aún no, respondí con la garganta cerrada, pero es lo último que tenemos. Si lo hacemos, no tendremos cómo jubilarnos. Said soltó una risa seca, sin alma. Ah, claro, ahora sí necesitan pensar en el futuro, ahora que el favorito está en riesgo. Mi esposo dio un paso al frente, la mandíbula apretada, los puños firmes. Madura Said, eres un hombre hecho y derecho. ¿Vas a dejar morir a tu propio hermano por orgullo? No es orgullo, respondió él con frialdad. Es dignidad, algo que ustedes me arrebataron hace años. Y él es tu sangre. Grité quebrándome. Tu sobrina te necesita. Alma te necesita. Y ahí es donde explotó. Alma no es nada para mí. Y estalló con una furia contenida. Me usó, me dejó, me pisoteó, y ustedes lo permitieron. ¿Ahora quieren que yo financie su nueva vida, su rehabilitación, sus errores? El silencio fue brutal. No había forma de justificar lo que había pasado. Lo sabía, y aún así lo intenté. Eres un egoísta, Said. ¿Qué clase de hijo le da la espalda a su familia así? Y fue entonces que mi esposo, que se había contenido todo ese tiempo, perdió el control. Lo empujó, fue un golpe seco, un gesto de desesperación más que de violencia real. Said se tambaleó pero no cayó. Lo miró helado. Hazlo otra vez, dijo sacando el celular del bolsillo, y te demando. Mi esposo bajó la mano respirando con dificultad. Yo retrocedí con el corazón encogido, sintiendo que estábamos a punto de perderlo todo por segunda vez. No vuelvan, nos dijo Said. No quiero verlos. No me escriban. No me busquen. Si lo hacen tendrán noticias de mi abogado. Y cerró la puerta. No la azotó. No gritó. Solo la cerró. Con esa frialdad quirúrgica que corta más que cualquier grito. Me quedé ahí un segundo más, mirando esa madera que ya no era puerta sino muro. Muro. Tumba. Final. Volvimos a casa sin hablar. Esa misma noche vendí la casa de mi madre. Llamé, firmé, entregué llaves. Todo, ese lugar que me había visto crecer, que iba a sostenerme en la vejez, ya no era nuestro, pero pagó la operación. La cirugía se realizó, fue larga, complicada, exitosa dentro de lo posible. Emir sobrevivió, pero el precio fue devastador. Parálisis permanente de la cintura hacia abajo. El médico fue claro, no volvería a caminar. Alma colapsó, lloraba todos los días. Me decía que era su culpa, que no sabía cómo criar sola a una niña y cuidar a un hombre postrado, que ya no tenía fuerza. Mi nieta preguntaba por qué su papá ya no podía jugar con ella, por qué no podía cargarla, por qué lloraba tanto su mamá. Y yo me senté en la misma silla del hospital donde había esperado días antes y entendí. Esto es lo que construí, cada decisión, cada silencio, cada favoritismo disfrazado de cariño, todo lo que permití, todo lo que ignoré, todo lo que quise justificar con amor, se había convertido en ruinas. Pensé que el tiempo lo curaba todo, que algún día Said tocaría la puerta, que lo vería parado ahí con la cara dura, sí, pero con el corazón latiendo aún por dentro, que diría algo, mamá, hablemos. Han pasado años. Emir vive en casa, en una silla de ruedas. Alma lo cuida lo mejor que puede, pero a veces la veo quebrarse en el pasillo cuando cree que nadie la escucha. Mi nieta es la luz de esta casa. Tiene una risa idéntica a la que Said tenía cuando era niño. Es dulce, brillante, y cuando me abraza, siento que aún hay algo por lo cual seguir, pero no hay ni un solo día, ninguno, en que no piense en Said. Intenté todo. Cartas, correos, fotos, videos de su sobrina diciéndole, te quiero tío, regalos de cumpleaños, noticias de la niña, todo ignorado. Y un día lo confirmé. Nos bloqueó de todas partes, no solo del teléfono, nos bloqueó de su vida, y no lo culpo, no esta vez, porque me he mirado al espejo muchas veces desde entonces, y ya sé quién soy. Una madre que confundió amor con preferencia, protección con traición. Una madre que creyó que el hijo fuerte nunca se rompía, y cuando se rompió, ya era demasiado tarde para recoger los pedazos. Mi esposo envejece en silencio, carga sus culpas a su manera, a veces lo veo hablar solo en el jardín, creo que conversa con Said, con el hijo que ya no está. La última vez que lo intentamos fue en el cumpleaños de nuestra nieta, le compramos un regalo, lo envolvimos con cuidado, escribimos una tarjeta falsa, de tu tío Said, que te quiere aunque no lo sepas. La niña lo abrazó como si fuera un tesoro. Esa noche lloré en silencio, no porque esperaba que él nos perdonara, sino porque entendí algo más duro. Said ya no me reconoce como madre, y tal vez eso sea lo justo, porque yo fui quien destruyó lo que más decía amar, y ahora, cada vez que su nombre aparece en mi cabeza, lo hace como un eco, como una punzada, como un juicio. ¿Tan mala fui por pedirle que cuidara lo que también fue suyo? No necesito que nadie me lo diga, lo sé, porque aún lo estoy esperando y ya no va a volver.